Hola, 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 ¿qué tal? Estamos otra vez aquí compartiendo alguna información interesante respecto del budismo de Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin, monje japonés del siglo XIII, que nos ofrece una visión del budismo apropiada, muy apropiada para nuestros tiempos. Acabo de hacer un desastre, justo ahora. Derramé mi café en el escritorio. Así que, mientras limpio, les recuerdo que estábamos conversando acerca del karma, este concepto eh, tan popular, tan popular del budismo y de otras tendencias filosóficas y religiosas, que habla acerca de las consecuencias de nuestros pensamientos, acciones y palabras, ¿cierto? Karma, que de hecho quiere decir acción, y en el fondo los pensamientos y las palabras también son acciones, de cierta manera. Y por supuesto también tienen su repercusión. Y es cosa de analizar un poco la vida solamente, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que incluso los pensamientos que parecieran no tener un impacto directo sobre el mundo tangible, de todas maneras determinan la manera en que nos sentimos, y la manera en que nos sentimos determina la manera en que actuamos. Es por eso que el ser es tan importante en esta filosofía. El ser es lo que determina lo que hacemos, y lo que hacemos determina lo que tenemos. Entonces el ser está antes que todo. Vamos entonces con la continuación de este texto que dice así: reflexión es decisión, karma es misión. La fuerza de voluntad opera en los niveles conscientes de la psiquis humana, mientras que el karma existe en un nivel más profundo que el inconsciente. Es allí donde opera la invocación de la ley universal de Nam-myoho Renge-kyo. Un componente fundamental del proceso de transformación del karma es la reflexión constante y sincera sobre nuestras acciones. El Sutra Sabio Universal dice: si desea hacer sanghe, o sea, arrepentimiento sincero, siéntese erguido y medite sobre la verdadera entidad de la vida. Así, todas sus ofensas anteriores desaparecerán como la escarcha y el rocío con la luz del sol de la eterna sabiduría. En el budismo de Nichiren Daishonin, meditar sobre significa reflexionar profundamente y orar en consecuencia. La fuerza de voluntad opera en los niveles conscientes de la psiquis humana, mientras que el karma existe en un nivel más profundo que el inconsciente. Es allí donde opera la invocación de la ley universal de Nam-myoho Renge-kyo. Es importante recordar que en el budismo no existe o no está tan presente este concepto de la culpa. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, no nos referimos a esta idea culposa de sentirte mal por lo que hiciste, eh, y sentirte miserable y que no vales nada y qué sé yo, toda esta culpa, ¿cierto? Este sentimiento que nosotros le llamamos culpa, que en general no conduce a nada. O sea, una persona a veces comete algo que considera erróneo, o que la sociedad considera erróneo, o que la moral de su tiempo considera erróneo, digámosle un pecado, por así decirlo, como le llaman otras tradiciones, comete un pecado, y ese pecado luego, cuando entra en su conciencia, lo que hizo, se siente terrible y llora y sufre, la pasa mal y se siente una pésima persona. Eh, pero claro, eso es un dolor terrible, además, que no le hace bien para nada a esa persona, pero de todas maneras no implica un cambio, no implica un cambio de actitud. De hecho, al contrario, puede que esa persona termine identificándose con esa culpa y actuando de todas maneras en consecuencia con
con ella en el futuro. Entonces, en este arrepentimiento sincero es cuando realmente nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño, que estamos faltándonos el respeto y decidimos cambiar nuestra actitud, nuestra manera de reaccionar o de ser respecto de ciertas cosas. El Sutra del Loto expone el principio de adoptar o crear voluntariamente el karma apropiado. Gan Ken Ogo. Para la persona que vive basada firmemente en un propósito de vida noble, el karma es un medio para mostrar la fuerza poderosísima de la fe. Sin una situación difícil que transformar, costaría mucho adquirir convicción en nuestras creencias y comunicar a la gente que la práctica es verdaderamente poderosa. La transformación de nuestro karma nos permite llegar a los demás a través de nuestra propia prueba real. Desde este punto de vista, los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin no perciben las vicisitudes de la vida como parte de su destino o karma, sino como la oportunidad para fortalecer la fe y brindar aliento y esperanza a los demás. Qué interesante. O sea, este punto en el fondo nos señala que nuestro karma, nuestras tendencias, nuestro dolor, que nosotros podemos cambiar, ¿cierto? Podemos cambiar estas creencias dominantes que nos producen sufrimiento. El hecho de poseer este karma que a veces nos puede resultar doloroso, lo podemos ver como una oportunidad que nos ofrece nuestra propia vida para crecer, para desarrollarnos como seres humanos, pero además para servir como contexto para los demás. Esta es una reflexión interesantísima porque además me recuerda, bueno, sé que no es positivo que mezcle otras creencias y otras charlas, pero hay una autora que se llama Patricia May, que habla sobre desarrollo personal, chilena también, que hablaba acerca, en una de sus charlas, hablaba acerca del camino del Buda y el camino del Cristo. Y tenía que ver un poco con esta idea de que estas personas no llegaron hechas. No es como que vino, no sé, un ser superior, un ángel, qué sé yo, un ser etéreo, perfecto, sin sufrimiento, tratarnos de explicar cómo superar la condición humana del sufrimiento, sino que fueron seres humanos que sufrieron lo que tenían que sufrir y gozaron lo que tuvieron que gozar, que vivieron como seres humanos, que encarnaron como seres humanos y tuvieron que atravesar los sufrimientos de la vida y desde ahí mostrarnos que era posible para el ser humano alcanzar cierto nivel de iluminación. Pido disculpas si esto de alguna manera ofende a las personas que tienen una creencia cristiana. Es más o menos como yo percibo al Cristo, no significa que necesariamente sea de esta manera. ¿Okay? Pero claro, en el caso particular, Patricia May lo exponía así, y exponía también la vida de otros iluminados de la historia, y nos hablaba acerca de cómo no era tan útil para el crecimiento de los demás que llegara alguien que ya tenía todo resuelto desde el nacimiento y que básicamente no tuvo que atravesar ninguna clase de sufrimiento. Entonces, el hecho de que nosotros mismos también elijamos de manera inconsciente, no es algo que nosotros sepamos, ¿cierto? Pero si nacimos con cierta dificultad que enfrentar, con ciertos problemas, o si atravesamos ciertos problemas durante nuestra infancia o durante este presente, que nos están costando, que nos hacen difícil la existencia, que nos producen dolor, sé que es difícil, sé que la situación de vida de cada persona es difícil y sé que para algunos de ustedes que están escuchando, puede ser que su vida les parezca tan particularmente dolorosa o que estén atravesando un problema tan terrible o que lo hayan tenido que atravesar durante su infancia, situaciones, qué sé yo, de abuso, de lo que fuera. Es difícil, claro, poder ver
que eso puede ser algo bueno. Eh, y claro, hay gente que de repente me discute cuando hablamos de estos mismos temas, me dice, pero ¿cómo pretendes que yo, que sufrí tal, tal y tal, pueda ver eso como algo bueno? Eh, y es difícil, no digo que sea algo que sea de llegar y hacer, pero hay un contexto donde nos damos cuenta que básicamente la realidad es totalmente neutra y que nosotros juzgamos los eventos a partir del significado que representan para nuestra vida. Y que un evento tremendo, doloroso, puede significar ahora, lo puedo transformar en una oportunidad de crecer. No significa que tú, cuando niño, eh, no lo hayas sufrido, o que incluso no lo estés sufriendo ahora, si eres víctima de algún sufrimiento en tu vida. Pero puedes entrar en ese nivel de conciencia donde entiendes que a partir de este sufrimiento que estás atravesando, te estás construyendo también como ser humano y puedes encontrar cierto poder en él que te ayude a crecer, que te ayude a avanzar y que eventualmente te ayude también a servir como ejemplo para otras personas, para que vean que el sufrimiento se puede atravesar y se puede ser más grande que él y se puede trascender y se puede usar incluso en su propio beneficio. Ejemplos hay montones, pero no me quiero detener más, quiero seguir avanzando con la lectura. Dice, el presidente Ikeda explica de manera comprensible esta manera de vivir en base a este principio de adoptar voluntariamente el karma apropiado. Ver los sufrimientos simplemente como karma negativo es mirar hacia atrás. Escribe el presidente Ikeda. Debemos tener la actitud de estos son sufrimientos que acepto por la causa de mi misión. Yo juré superar estos problemas mediante la fe. Cuando entendemos este principio de crear deliberadamente el karma apropiado, continúa el maestro Ikeda, nuestra estructura mental se transforma y lo que previamente habíamos visto como destino, llegamos a considerarlo una misión o el sentido del transcurso de nuestros días sobre este mundo. No existe manera en absoluto de que no podamos superar los sufrimientos que son el resultado de un juramento que nosotros mismos hicimos. En lugar de ver nuestras circunstancias desafortunadas simplemente como mal karma, debemos considerar de nuestros esfuerzos, independientes de lo difíciles que sean, son en realidad el suelo donde debe enraizar una gran misión. Interesante y grande y difícil a veces un poco de entenderlo. Con esto ya terminamos, pero se me viene a la mente ahora mismo ejemplos como el de la señora Rosa Parks o el de Mahatma Gandhi. ¿Ah? Personas cuya condición de sufrimiento, de observar el sufrimiento y de ser víctimas de abusos, los hizo tomar acción y no hubiese existido un movimiento por la igualdad de los derechos civiles de las personas afroamericanas si no hubiese sido por los abusos que la sociedad en algún momento ofreció a esta persona, a Rosa Parks, si no hubiese sido que Gandhi no hubiese sido humillado y obligado a viajar, a bajarse de un tren, no hubiese habido tampoco este movimiento por la no violencia que inició Gandhi, ¿cierto? A veces nuestro karma, las condiciones en las que nacimos o las condiciones que generamos a través de esta existencia que nos producen sufrimiento, se convierten en el combustible más poderoso para generar cambios grandes en nuestra vida y en la vida de los demás. Dejo hoy día la lectura hasta acá y les agradezco nuevamente me hayan acompañado en esta entrega. Un abrazo, un beso a todos, los quiero mucho y estamos al habla.